bendiga, mis amados hermanos. Es una oportunidad más que el Señor nos da para estar juntos y que dediquemos tiempo para oír de su palabra, aprender de sus caminos y que seamos fortalecidos, porque el tiempo en que vivimos requiere de paciencia, de perseverancia, que requiere de firmeza. Y lo que estamos viendo, nuestro tema, recuerden, es las dos columnas del cristiano, o tus dos columnas. Nosotros necesitamos estar firmes, y esas dos columnas son clave para nuestra vida. Es clave para cualquier cristiano de cualquier edad, de cualquier época, de cualquier parte de la historia humana, ¿verdad? Desde que nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra. Señor, te pedimos tu bendición, te pedimos tu inspiración, te rogamos, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada y que nuestros corazones sean beneficiados, Señor, con la aplicación correcta de las Escrituras, y que nuestro corazón también se abra por la luz de tu presencia, de tu palabra, Señor, para tus caminos. Que nuestro corazón se abra para tu voluntad, para lo que tú quieres para nosotros, no importando si a veces tenemos que pasar por diversas pruebas. Pero tú nos has mostrado, Señor, que todo templo que somos nosotros debe tener esas dos columnas en el frente, en el pórtico, en la entrada del santuario, para que las personas vean, Señor, qué es lo que hay en nuestras vidas. Por favor, muéstranos, abre nuestros ojos y ayúdanos a aplicar estas verdades a nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces hemos estado estudiando que debido a que nosotros somos el templo del Señor, el templo que Salomón construyó es una figura del verdadero templo, y el verdadero templo está en los cielos, es el cuerpo de Cristo, que es el que da la sombra. Los templos del Antiguo Testamento eran sombra, como dice Hebreos, como dice Colosenses, sombra del verdadero, sombra del cuerpo, ¿verdad? Entonces, vimos que los capiteles de esas columnas, que era la parte hacia la columna y el capitel estaba aquí arriba, ¿verdad? Esos capiteles eran redondos, con un círculo que habla de un infinito, de algo que no tiene fin. Está hablando del juramento, de lo que el Señor ha prometido para nosotros, y algo que nos va a mantener firmes en cualquier momento de la vida es estar seguros que Él está con nosotros, como Él lo prometió. Lo leemos claramente en la Escritura desde el libro de Génesis. Hay muchos versículos que hablan sobre eso, pero aquí en el capítulo 48 y verso 21, y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. ¿Por qué fue Jacob a Egipto? Porque Dios le dijo que fuera, que iba a estar con él y que lo iba a regresar. O sea, él sabía, él murió en Egipto, pero sabía que el Señor iba a cumplir su promesa. Entonces, no importa, hermanos, si nosotros estamos pasando por momentos difíciles, de valle de sombra o de muerte, sepamos que el Señor va a cumplir su palabra. Él estará con nosotros y Él cumplirá, porque lo que Él ha dicho se cumple, como dice también en Deuteronomio capítulo número 20, y en el versículo número 4, podemos leer todos. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros. Era parte de las leyes de la guerra. Dice, o sea, cualquier batalla que nosotros enfrentemos, tengamos la seguridad que Dios va con nosotros. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Señor no falla, Él estará con nosotros. Entonces, en medio de nuestros momentos difíciles, en medio de nuestras circunstancias graves, en aquellas que nosotros sentimos que no soportamos más, tengamos la seguridad que Él está con nosotros. Y ese juramento, ese voto divino, Él lo cumple. Muy diferente es que nosotros no estemos sintiendo su presencia.
debido a que estamos poniendo más atención a lo que estamos viviendo, más atención a las circunstancias que a su presencia. O sea, necesitamos ser más sensibles, mirar más en nuestro interior, porque Él está con nosotros. Es más, cuando Jesús, antes de subir a los cielos, Él les dice aquí en Mateo capítulo 28, en el versículo número 20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas a los otros discípulos que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice Mateo. Estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y no solo hasta el fin del mundo, Él estará con nosotros hasta el fin de nuestra vida. Porque cada uno tenemos un determinado número de años. Pero Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Entonces, esto es muy importante, ese juramento. Esas dos columnas, está hablando del juramento de Dios, del testimonio, en boca de 2 o 3 testigos consta todo asunto. Y lo que están mostrando esas dos columnas es que Él está con nosotros. O sea, hay otros mensajes escondidos en las dos columnas, pero algo muy importante es que no dejemos nunca que la duda entre en nuestro corazón pensando, ay Señor, ¿será que el Señor está conmigo? ¿Será que el Señor me está oyendo? ¿Será que el Señor está recibiendo mi clamor? Claro que sí, Él lo está oyendo y Él está contigo y está en tu dolor y está llevando la carga, pero es necesario que nosotros lo creamos con todo el corazón. Yo he visto muchos cristianos que en esos momentos es cuando más gritan, es cuando se quejan, cuando murmuran, cuando creen que se están hundiendo y ahí está el Señor solo extendiéndoles el brazo y ellos ni lo miran. Pero es por eso, porque nosotros le permitimos a nuestro corazón que entre en pánico. Y no, eso es algo que debemos evitar por completo. Tenemos que creerle al Señor. Otro aspecto muy importante es que la fertilidad que nos hablaban o que nos hablan las granadas que están en el capitel de cada columna. Recuerden que habían 100, 100, 100, 100. O sea, 200 en un lado, 200 en otro, en total 400 granadas. Y vimos que esas 400 o las granadas nos hablan de la fertilidad. Y 400 también nos habla de aflicción. Entonces, otro de los mensajes que hay en las columnas es que la fertilidad o la prosperidad la recibiremos a través de momentos de aflicción. La angustia nos lleva a la fertilidad. Son dos de los mensajes, muchos de los mensajes, pero son dos más, porque son dos columnas, ¿verdad?, que nos da a nosotros y que necesitamos aplicarlo. Por tanto, cuando venga una prueba, no estemos pensando que el Señor se olvidó de nosotros. No, de ninguna manera. Tenemos que creer con todo nuestro corazón que Él está con nosotros y nos va a hacer fértiles, nos va a hacer fructíferos. Pero antes de ser fructíferos viene el momento difícil de la aflicción y tenemos que pasar esa aflicción con una muy buena actitud en el corazón. Vemos también la escritura en Primera de Pedro, capítulo número 1, en el verso número 5, dice que sois guardados, nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Es el poder de Dios que nos guarda. No es nuestra capacidad, no es nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, no. Es el gran poder de Dios por medio de la fe que nos guarda en nuestra caminata en esta tierra. Entonces, solo confiemos en Él, confiemos. Es lo que vamos a ver en este día, de cómo es que esa confianza debe manifestarse en nosotros. Entonces, hay dos aspectos aquí, no lo olviden por favor. Es el hecho de la promesa de Dios de estar con nosotros, Él nunca va a abandonarnos. Y segundo, para que seamos fértiles, primero tenemos que pasar por angustia, como dice en el Salmo 4.1. Respóndeme cuando clamo, Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Cuando estaba en angustia, o sea, esta es la experiencia de todos los hijos de Dios, de todos los siervos del Señor. Pasar en angustia y luego viene la fertilidad.
y luego viene la largura, o mejor dicho, el ser ensanchados. ¿Por qué? Porque ese es el plan de Dios. Ahora, entramos al tercer punto, recordando un poco de las granadas, que son 400, que nos habla de las granadas, nos hablan de la fertilidad. Esas granadas eran sostenidas en la cabeza, en el capitel de las columnas, a través de cadenas. Y eso es lo que vamos a ver juntos aquí en Primero de Reyes. Vamos ahí. Este aspecto es muy importante para nuestra vida cristiana. Primero de Reyes, capítulo 7, o primer libro de Reyes, dice ahí, en el verso 19, los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios y eran de 4 codos. En el verso 17 dice, había trenzas a manera de red y unos cordones a manera de cadenas para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas. O sea, al final de cada columna estaban los capiteles, ¿verdad? Y ahí habían cadenas. Esto es lo que quiero compartir con ustedes. Cordones, dice, a manera de cadenas. Eran cadenas, pero cordones, como unas cadenitas de esas que las personas usan en sus cuellos para adornarse. Pero esas cadenas eran grandes, porque eran las que sostenían y las que estaban en esos, recuerden, en esos capiteles enormes, donde las granadas eran sostenidas por las cadenas. ¿De qué nos habla eso? Bueno, vamos a ver en este instante de qué es lo que nos está hablando la Escritura. En segundo de Crónicas, capítulo 3, verso 16, vamos ahí, también nos habla de las cadenas. Capítulo 3, verso 16. Hizo asimismo, capítulo 3, 16, hizo asimismo cadenas en el santuario y las puso sobre los capiteles, las cadenas de las columnas, e hizo 100 granadas, las cuales puso en las cadenas. 100 granadas, 100 granadas, 200, 100 y 100, 200, en total 400. Entonces las granadas, según lo que vemos en el segundo de Crónicas 3:16, eran sostenidas por cadenas. Y esas cadenas nos está hablando de la unidad. Por otro lado, vamos a ser fructíferos también a través de la unidad. Necesitamos mantenernos unidos. La unidad es muy importante. Hablando no solamente de la unidad entre nosotros, esa es muy importante, pero también en la unidad entre Dios y nosotros, Dios y yo. Yo necesito estar unido con el Señor. De otra manera yo no resisto las pruebas. De otra manera no voy a resistir los momentos difíciles en mi vida, los momentos de aflicción, los momentos de apertura financiera, cuando no tenemos lo suficiente hasta para comer. El hecho de estar unidos con el Señor a través de esas cadenas, eso nos hará fructíferos. O sea, el ser fructífero, el ser fértil, se sostiene a través de la unidad. Bien dice también la Escritura en el libro de Isaías, capítulo 55, hablando de los pensamientos del Señor. Ahí dice, porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni vuestros caminos como mis caminos, dijo Jehová. 55, verso 8. Y el verso 9 dice, como son más altos los cielos que la tierra, escuchen con atención, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Entonces, cuando está hablando de la red, de las cadenas o red
que sostenían las granadas. Está hablando que ellas están en la cabeza, pero están en la parte alta de la columna. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a unir nuestra cabeza con la mente del Señor. No tenemos que tener los mismos pensamientos humanos que las personas tienen en lo general, y a través de ellos enfrentan con mucha debilidad y con frustración sus problemas. Cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, que es la mente celestial, la mente de Dios, los pensamientos del Señor, nuestra vida será diferente, porque tendremos confianza, no tendremos miedo, podremos enfrentar cualquier situación diciendo el Señor está conmigo. ¿De acuerdo? No importa lo que yo esté viviendo, el Señor va a darme largura, como dice aquí, me va a ensanchar mi corazón. Él me va a hacer crecer en medio de la aflicción. Esos pensamientos son muy importantes, pero esos pensamientos vienen a través de la mente del Señor, porque nosotros tenemos una mente muy cerrada, una mente terrenal. Entonces tenemos que subir nuestra mente. Por eso es que había un capitel con granadas y con cadenas, porque nosotros de esas cadenas nos hablan de la unidad. Tenemos que estar unidos con el Señor, unidos con su mente. La mente del Señor es muy importante. Es la mente de Cristo, la mente que nosotros necesitamos tener. Y dice la Escritura en el libro de Eclesiastes, capítulo número 4, vamos ahí, este es un texto muy importante, capítulo 4, en el verso número 9, vean solo, vean esto que importante es. Mejores son dos que uno, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Pues sí, claro, ¿verdad? Tal vez está pensando, así mi mujer trabajara. No es ese propiamente el mensaje que aquí se transmite, pero sí se aplica cuando los dos están trabajando, van a tener un presupuesto mayor. Sin embargo, aquí es otro mensaje, está hablando de dos trabajando, solamente, no está hablando marido y mujer. Bueno, la mujer siempre va a trabajar, de hecho el hombre piensa que porque su mujer trabaja en la casa no lo ayuda. Ay, no. Si la mujer no estuviera en casa, no se harían muchas cosas, el hombre no podría hacer eso. Entonces el hombre trae la provisión y ella trabaja duro en la casa, y ahí se va a compensar lo que yo pienso como hombre que no estoy consiguiendo. Si ustedes quisieran que la esposa trabajara, sería peor todavía, porque tendrían que buscar a alguien que hiciera todas las cosas en la casa, la comida, la limpieza, y ahí saldría más caro. El salario de la esposa solo sería para trabajar, para pagar a la otra empleada. Pero dice la Escritura en el verso 10, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Lo que está hablando es que nosotros necesitamos siempre de alguien más, o sea, de la unidad. La unidad con mi esposa, la unidad con mi hermano y principalmente la unidad con mi Señor. Yo necesito estar unido con Dios, somos dos. Por eso es que el Hijo y el Padre son uno, ¿verdad? Como el Padre y yo somos uno, dijo Jesús. Pero él dijo, el Padre y yo, también está hablando de dos personas que estaban con el mismo sentimiento, con el mismo pensamiento, con el mismo objetivo. Y nosotros tenemos que convertirnos en personas, en hijos, con el mismo pensamiento que el Padre. Entonces, si estamos unidos con Él, nada va a ser, no, va a ser posible o va a provocar detenernos de ninguna manera, nada, y nada nos será imposible, porque dice, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Si por acaso tenemos momentos de debilidad, ¿verdad?, de flaqueza, que siempre los tenemos, si nuestra mujer está ahí para ayudarnos, nos va a alentar, nos va a animar y seguimos adelante, o viceversa. La mujer está decaída, está frustrada, que ya no quiere más nada en la vida. Ahí está el marido, no, mi amor, mira, sigamos adelante, el Señor está con nosotros, sí, ¿verdad? Sí, vamos adelante. Ahí está, este es el mensaje, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. O sea, esa es la cadena, esa es la red, ¿verdad? Eso es
lo que va a funcionar para darnos fuerza. Dice, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Por eso es que no podemos mantenernos solitos. Necesitamos de un compañero, de una compañera, o sea, de amigos. Estamos hablando de una mujer también necesita su compañero, y un hombre necesita su compañera para poder soportar. Por eso hay gente que viven solos, pero viven en una frustración terrible. O si ya están acostumbrados a vivir solos, ellos tienen que hacer todo. ¿Ya? Y es más, es lo que sucedió en los días de David. Dice que cuando él ya estaba viejo, él, por lo visto, él vivía y dormía solo. Sus mujeres dormían en otro lugar. Interesante. No sé por qué. No, tal vez no debería haber sido así, pero él tenía varias mujeres que podrían haber llegado con él a calentarlo, porque él ya estaba viejo y dice que le ponían muchas frazadas y él no se calentaba. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron a buscar una joven, tsunamita, y ella fue la que llegó, dice, a calentarlo. Pero la escritura deja claro que él nunca la conoció, pero ella sí llegaba y lo calentaba. Entonces, ¿cuánto nosotros necesitamos de alguien más que esté con nosotros? No podemos vivir solos, es tan importante la compañía. Ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo lo que lo levante. También si dos durmieren juntos, el ejemplo que estábamos dando, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y ahora viene el mensaje, bien claro. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos lo resistirán, ¿no es cierto? El enemigo nos ataca, pero si habemos tres, ¿quiénes son esos tres? Vamos a ver. El Señor, mi mujer y yo. El Señor, mi familia y yo. Entonces, ahí hay tres, dice, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Solitos no vamos a aguantar. Aislados nosotros como personas no vamos a aguantar. Pero si tenemos otras personas como nosotros, soportaremos fácilmente. Entonces lo que nos está hablando esas cadenas es de la unidad. Y la unidad va a darnos la bendición de su presencia, va a darnos lo que nosotros necesitamos. Entonces nunca se olviden, Dios debe estar como parte de nuestra unidad. Primero Dios y yo, pero también mi esposa, mis hijos y yo. Pero sobre nosotros, el Señor. Esa unidad necesitamos mantenerla y eso hará que seamos como ese cordón de tres dobleces que no se rompe fácilmente. Habrá unidad y habrá fuerza. Lo que está diciendo es que la fuerza se alcanza a través de que otros estén con nosotros. Qué bendición es la familia de Dios. Qué bendición es tener una esposa que piensa como nosotros en el sentido espiritual. No quiere decir que ella siempre esté pensando lo mismo que nosotros. A veces necesitamos las diferencias para que el engranaje funcione correctamente. Las diferencias no son algo negativo en la vida. Las diferencias son para encajarnos y funcionar correctamente. Si el otro piensa igual que yo nunca voy a tener una otra alternativa. Entonces es bueno que nosotros consultemos y que tengamos la comunión con el resto de nuestros hermanos y también y principalmente nuestra comunión con el Señor. Entonces, que el Señor pueda darnos a cada uno de nosotros la bendición de esa unidad, porque es a través de la unidad con el Señor y con nuestra familia y con nuestros hermanos de la iglesia que la prosperidad y la fertilidad de las granadas funciona o se aplica. Las granadas no van a estar ahí, no van a poder ser sostenidas si no están esas cadenas. Y ese eslabón de cada uno de nosotros va a hacer con que las cosas funcionen, se sostengan, y eso es parte de la cabeza, vean qué importante, del capitel de las columnas. O sea, tiene que hablar de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos deben estar unidos con el Señor, unidos con el Señor, como dice exactamente en Colosenses capítulo número 2, dice en el verso número 2,
para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Unidos en amor. La única forma que nos permite unirnos con alguien más es a través del amor, porque el amor todo lo soporta, todo lo espera, todo lo cree, ¿verdad? Si nosotros no aprendemos a amar a alguien, o a nuestros familiares, o a la esposa, o a nuestros amigos, o a los hermanos de la iglesia, si nosotros no amamos a Dios, tampoco, ninguna de las cosas nos va a ayudar a bien. Pero dice la Escritura en Romanos 8:26, pero aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por eso necesitamos estar unidos en amor con Él, con nuestros hermanos, para que de esa manera, dice, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento en la cabeza. Por eso es el capitel estaba en la parte de arriba. Ese capitel es una figura de nuestra mente, de nuestra cabeza. Quiere decir, nuestros pensamientos deben estar en las cosas celestiales, en las cosas del Señor, a fin de conocer el misterio del Padre y de Cristo. Dice, qué precioso es esto. Y luego en el capítulo número 2 y en el verso, dice, verso número 9, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, nosotros vamos a poder crecer hacia esa cabeza a través de que nosotros tengamos la unidad en el amor. La unidad es algo muy importante. La unidad es algo que nosotros nos urge practicar y cuidar y mantenerla siempre. De hecho, sabemos que las cadenas necesitan de mantenimiento. Necesitamos echarles aceitío para que no se vayan a oxidar, porque si se oxidan ya no se mueve y ya es un poco difícil poder usarlas. Necesitamos del aceite del Espíritu Santo para que eso venga sobre nuestras vidas. Amén. Entonces vamos a crecer como esas columnas hacia la cabeza a través de la unidad que viene por el amor, porque solo el amor nos va a ayudar a soportar las diferencias entre nosotros. Amén. Bueno, ahora veamos algo más y con esto voy a terminar en este día. En Primero de Reyes, ahora sí, capítulo número 7, si lo estamos viendo, ahora sí vamos a leer esta parte. Verso número 19, dice, los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios. Qué interesante. Los capiteles, estaba la columna, estaban los capiteles, ahí estaban las cadenas que sostenían las granadas. Y sobre ese capitel, al final, fíjense qué interesante, prácticamente ese fue el toque final, la parte última que se hizo de las columnas. ¿Por qué digo esto? Porque aquí mismo lo dice. Leamos ahí, estamos en el 19. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios. ¿Cuál es ese mensaje que está ahí? Y eran de 4 codos. O sea, 4 codos, recuerden, es esto de aquí para acá, 45 centímetros, de 45 a 50 centímetros aproximadamente. Estamos hablando que cuando hablamos de 4 codos, estamos hablando, si son 2 codos, es más o menos 1 metro, 4 codos como 2 metros más o menos, eran grandes. Un capitel, esa parte donde estaban los lirios era de 4 codos, o sea, sobre el capitel, aquí estaban los lirios, de 2 metros de altura. O sea, las columnas eran enormes, según lo que sabemos, según la historia, el peso de cada columna era aproximadamente entre 16 a 20 toneladas. Eran más o menos 4 dedos de espesor alrededor de las columnas. Eran enormes, de bronce. Eran vacías por dentro. Pero el espesor de cada columna era aproximadamente como esto. Así. Entonces el peso era
colosal, de 16 a 20 toneladas, como un camión pequeño más o menos. Y es más, dice que cuando los babilonios llegaron y se llevaron las columnas, tuvieron que quebrarlas, a cerrarlas todas para poderse llevar todo el bronce, porque no se las podían llevar de esa manera, eran muy pesadas. Entonces, aquí estaban las columnas, aquí estaba el capitel, y sobre el capitel estaban esos 2 metros, aproximadamente 4 codos, de los lirios, forma de lirios. Y dice en el verso número 22, y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. O sea, la parte final de la obra de las columnas era la parte más alta, no fue la base. ¿Por qué? Porque nos está hablando del crecimiento. La base, luego hicieron toda la parte del brazo, la columna en sí, luego el capitel y por último colocaron esos lirios. ¿Por qué lirios? ¿Por qué habían lirios ahí? Eso es una pregunta muy importante. La pregunta sería entonces, ¿por qué lirios en lo más alto de los capiteles? O en lo más alto de las columnas, sobre los capiteles. ¿De qué nos hablan los lirios? Bueno, cuando nosotros vamos al libro de Mateo, en su capítulo número 6, el Señor menciona a los lirios del campo. Y los menciona en un contexto muy interesante, en un contexto del cual todos fallamos muchas veces. Está en el capítulo número 6, versículo, dice 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Quiero resaltar, no os afanéis, no vos inquietéis, no se perturben, no pierdan la paz, no pierdan la tranquilidad. Y generalmente uno entra a ansiedad y entra a un afán terrible cuando está pensando que todo depende de uno. La verdad es que tenemos que hacerlo pensando en que debemos tener siempre un trabajo diligente, eso sí es cierto, pero sabiendo que la bendición de todo trabajo viene del Señor. No vamos a quedarnos sentados, Dios no ayuda a los perezosos, pero vamos a ser diligentes, pero nunca vamos a estar confiando en lo que nosotros hacemos. O sea, en el sentido de que, solito yo soy topado. No, yo necesito de la bendición de Dios, necesito de su presencia, pero generalmente muchos de nosotros pensamos que todo depende de nosotros. Y vivimos afanados en esto, vivimos en esto, corriendo en esto, trabajando demasiado, haciendo esto, acostándonos bien tarde, y ahí de repente nos enfermamos. ¿Por qué? Porque estamos afanados. Y el Señor dice, no os afanéis, mas eso no quiere decir que no trabajemos, no, que trabajemos sin afán, ¿sí? Que vivamos sin afán, que nos esforcemos sin afán. Y no os afanéis en qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, es lo que nosotros hacemos, el hombre hace, y vuestro Padre Celestial las alimenta. O sea, si Dios es fiel en alimentar a las aves del cielo, de los animales del campo, ¿cuánto más a ti? ¿Cuánto más? Dice aquí el Señor, no valéis vosotros mucho más que ellas. Vean la clasificación que el propio Señor está diciendo aquí, o está estableciendo. Valemos más que los animales delante del Señor. Eso quiere decir que si Él se preocupa por ellos, se preocupa también más por nosotros. Entonces, ¿por qué vamos a estar afanados en qué comer si ellos siempre comen? Las aves del cielo siempre comen. Nosotros también, hasta el día de hoy, aunque a veces comamos poco, pero siempre vamos a comer y siempre hemos comido. Es de dar gracias al Señor, porque hay otros que no tienen esa misma suerte. No porque Dios no sea fiel, no, hay otros aspectos ahí que, contextuales y culturales y de otro tipo, políticos, que entran en juego. Pero dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá,
por mucho que se afane, fíjense, por mucho que se afane, que se inquiete, que se esfuerce, añadir a su estatura un codo o añadir más años a su vida. O por el vestido, ¿por qué os afanáis? Otra vez, moradía, comida, vestido, no debemos afanarnos por nada. Y ahora él dice, considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan, ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, que fue el constructor del templo y el constructor de esas columnas, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Verso 31. No os afanéis pues, diciendo que comeremos o que beberemos o que nos vestiremos, porque las gentiles buscan, o sea, gente que no tiene conocimiento de Dios, todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea, hay una conciencia clara de Dios sobre tus necesidades. Entonces no vivamos afanados. Y esto es lo que representan los lirios, porque están sobre la cabeza de las columnas, sobre los capiteles. Ahí estaban los lirios. Es una forma los lirios es como una forma de trompeta, así, ¿verdad? Que se abre. Y así era exactamente lo que había. Eran lirios abriéndose. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que dirigir nuestra vida, nuestra cabeza, nuestro corazón al Señor, a los cielos. Las columnas están aquí y lo último que se construyó fueron la forma de los lirios. ¿Por qué? Porque el Señor quería, claro, que para poder sostenerte en esta vida, para poder soportar las pruebas que vienen en esta vida, que ninguno de nosotros escapa de ellas, tengan la seguridad que si nosotros no tenemos lirios, si nosotros no somos lirios del campo, si no nos libramos de la ansiedad, si no nos libramos de la inquietud, si no nos libramos del nerviosismo, cuando estamos así es porque estamos confiando en nosotros. Tengan la seguridad. O mucha gente confía tanto que van a ir, no, yo sé lo que voy a hacer. Y vamos a ver cómo le va. Nosotros tenemos que aprender a levantar nuestros ojos al cielo. Así es que la pregunta viene aquí y quiero darle 5 respuestas. ¿Por qué los lirios en lo más alto de las columnas? ¿Por qué lirios? Primera respuesta, porque el mensaje es el siguiente. Tenemos que dirigir nuestro corazón. La mente en la Escritura es el corazón. El Señor Jesucristo dice, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, las orgías, las borracheras. ¿De dónde salen? De este corazón aquí, esta bomba muscular que hace que la sangre vaya a todo el cuerpo. No está hablando. El corazón es símbolo, es una figura de la mente. Del corazón salen los malos pensamientos. ¿De dónde vienen los malos pensamientos? ¿De este corazoncito? De ninguna manera. Es de esta mente, de mi mente. Por eso es que en la Escritura la mente es el corazón. El corazón es la mente. Jesús lo enseñó. No es una ocurrencia de alguien. Es la enseñanza del Señor. Entonces tenemos que dirigir nuestra mente, nuestro corazón al cielo, mantenernos viendo al Altísimo, mantenernos viendo al Señor. No quiere decir que todo el tiempo vamos a andar así, tampoco. Ese es el mensaje. Lo que estamos diciendo es que tenemos que tener la conciencia de que nuestra mente debe estar en las cosas celestiales, que nuestra mente, como lirios, no vamos a tener inquietud, no vamos a estar nerviosos, no vamos a estar comiéndonos las uñas, no vamos a estar viviendo en ansiedad, aunque estemos enfermos, aunque no tengamos dinero, aunque no sabemos qué hacer. Calma. Tenemos que tener paz. Este es otro aspecto. Debemos mirar a los cielos y ver que allá en los cielos está Cristo sentado a la diestra del Padre. Que el Padre está sentado en su trono. ¿Qué quiere decir eso? Que Él gobierna, el soberano domina sobre todas las cosas. Solo necesitas oír una orden de Él y se acabaron tus problemas. Entonces necesitamos de confianza, necesitamos vivir en confianza. Cuando vivimos en confianza, nuestras columnas estarán firmes, nuestro templo estará firme. Y qué importante es que también las personas que no son creyentes puedan ver en nosotros esa confianza, que realmente creemos en Dios, que realmente el Evangelio funciona, que no es una cuestión solo de teoría o de religiosidad, sino que la vida cristiana es práctica,
¿Cómo funciona? ¿Cómo podemos experimentarla? Es a través, o cómo podemos ver la practicidad de ese evangelio, a través de confiar en el Señor. Confiemos. Los lirios representan aquellos, y no solo, y como tienen forma de trompeta, lo que está hablando también es que nuestro mensaje, nuestro clamor debe dirigirse al cielo. Es allá arriba. Por eso es que los lirios están hasta la parte de arriba de los capiteles, de las columnas, porque es hacia el cielo que nosotros tenemos que dirigirnos. Cuando no sepamos qué hacer, levantemos nuestros ojos. Quiere decir, el símbolo es, pongamos nuestro corazón en las cosas del Señor. Confiemos, principalmente en medio de la lucha. ¿Por qué lirios? En lo más arriba, en la parte más arriba, en la parte más alta de las columnas. Porque la parte más alta de nuestro cuerpo habla de nuestra cabeza. Se está hablando de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos, cuando estamos en momentos difíciles, se turban. A veces no sabemos ni cómo pensar. O nuestros pensamientos se cruzan. O hay choques ahí de prioridades. ¿Por qué? Entonces, por la ansiedad. Pero cuando estamos con calma, las cosas serán diferentes. Dice la Escritura en el Salmo 36:9, en tu luz veremos la luz. O sea, cuando entramos a su presencia, cuando subimos a los lugares celestiales, cuando nuestra mente está enfocada en las cosas celestiales, como dice en Colosenses. Recuerden, nosotros leímos en el capítulo número 2, pero ahora vamos a leer en el capítulo número 3, donde dice en el verso 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Por qué lirios? Porque los lirios del campo, ellos nunca se vistieron o se visten como nunca Salomón, el más rico y el más sabio de la tierra, se vistió. ¿Por qué? Porque Dios lo viste así. Dios va a vestirte, Dios te va a dar su bendición, Dios te va a dar su presencia, pero necesitas confiar. No vivas ansioso. Eso no viene de un corazón que agrada al Señor. Donde está Cristo sentado, dice, a la diestra de Dios, ahí está Él sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué lirios en lo más alto de las columnas? Para que no pongamos nuestra mirada en las cosas de la tierra. Él no quiere que vivamos así, con la mente para abajo, solo pensando en las cosas terrenales. No, seamos como columnas firmes, como palmeras firmes. Y en la parte de nuestra cabeza, los lirios, nuestra confianza, nuestra tranquilidad, nuestra paz. Por eso el Señor dice, mi mente, mis pensamientos no son como los vuestros. Como más altos son mis pensamientos, como el cielo es más alto que la tierra, así son mis pensamientos. Hermanos, tengamos nuestras columnas y dirijamos nuestra mente en paz hacia los cielos, porque Él gobierna y Él va a seguir controlando nuestra vida con mucha pericia, con mucha habilidad, y Él más va a darnos su gran bendición. En 1 Corintios 2:16 dice que nosotros tenemos la mente de Cristo a través de su Espíritu. Quiere decir entonces que no tenemos que subir físicamente al cielo, no, solo con confiar, con calmarnos, comenzar a pensar en el Señor, entrar en unidad con Él, en una unidad total a través de nuestro amor por su presencia. En ese instante el Señor va a darnos su mente. En su luz veremos la luz, vendrá el entendimiento, vendrá la instrucción, vendrá la dirección de lo que necesitamos hacer con calma, con tranquilidad. ¿Por qué entonces lirios en el final de las columnas? Porque solo en paz, escuchen esto, solo en paz vencemos nuestras inquietudes. Hay inquietudes en nuestra vida, hay ansiedad, como ya vimos, hay afanes. Todo esto se vence con paz. Los lirios no están ahí preocupados de cómo se van a vestir hoy, no, ellos solos nacen y ahí están dando gloria a Dios en su belleza. Seamos nosotros como ellos. El Señor nos dijo, miren a los lirios del campo, ellos no están ahí afanados, así deben vivir ustedes. Nosotros necesitamos estar más conscientes de la presencia, del cuidado divino, más que las plantas. ¿No valéis vos más que las aves? ¿No valéis vos más que las plantas? Entonces, enfoquemos nuestro corazón en el Señor y tengamos paz. Es más, la Escritura dice en Romanos capítulo 16, verso 20,
hablando de cómo venceremos al enemigo, ahí dice, y el Dios de paz vencerá al enemigo y lo pondrá por estrado de vuestros pies. Estará debajo de nuestros pies. Pero ¿quién? El Dios de paz. Hermanos, nosotros vamos a vencer la inquietud, vamos a vencer la ansiedad, vamos a vencer los afanes y vamos también a vencer al enemigo a través de la paz. Un corazón con paz no va a permitir que el enemigo venga a meter los pensamientos contrarios a los caminos del Señor. No lo haremos, no nos vamos a presar en las cosas, no vamos a hacer cosas locas, intempestivas, no. Vamos a tener paz, tranquilos, vamos a esperar a ver qué es lo que el Señor nos dice y lo haremos. ¿Por qué lirios en lo más alto de las columnas? Porque tenemos que dirigir nuestros ojos al cielo. Porque solo de esa manera tenemos que entender que vamos a ser pastoreados por el Señor. Miren lo que dice la Escritura. Yo no estoy inventando nada aquí, no. Estoy predicando lo que la Escritura enseña. Dice aquí la Escritura en Cantares, en el libro de Cantares, capítulo número 2, verso 1 y 2, dice: yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Nosotros cantamos rosa de Sarón, lirio de los valles, pensando en el Señor. Pero la verdad, yo creo que el compositor como que entendió un poco equivocado lo que dice aquí Cantares. Pero porque la rosa de Sarón y el lirio de los valles es la amada. Y dice en el verso número 2, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. El amado es como el manzano. Lo que sí tiene el amado son labios de lirio, ¿entienden? Porque hablan de paz. Él no vive de afanes, su mensaje es de paz. Dice aquí en el capítulo número 5, verso número 13, sus mejillas, hablando del amado, dice: mi amado es blanco y rubio señalado, y ahí viene en el 13 de sus mejillas como una era de especias aromáticas. ¿Por qué era? Porque ahí él limpia. Eso tenemos que aprender a tener un filtro. Como fragantes flores, sus labios como lirios que destilan mirra fragante. La palabra de Dios, la palabra de la cruz. Pero hay ahí los lirios. Nosotros tenemos que tener también un mensaje de paz. El evangelio de paz, el evangelio de la paz. A través del calzado, del apresto del evangelio de la paz, es lo que nosotros también tenemos que predicar. Pero somos lirios. El Señor nos compara a lirios. Pero hay otro versículo aquí en el capítulo 2 de Cantares, en el verso número 16, que dice: mi amado es mío y yo suya. Él, el amado, apacienta entre lirios. Esto es clave. Apacienta entre lirios. Y eso se repite en el capítulo número 6, donde dice en el verso 2: mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especias, para ver cuánto hemos limpiado, para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Yo soy de mi amado, dice la amada, y mi amado es mío. Él apacienta entre lirios. ¿Qué quiere decir apacienta entre lirios? Quiere decir que él va a poder dirigir una vida que está en paz. Una vida que vive afanada. Una vida una persona que vive con muchos pensamientos en la cabeza, es siempre eléctrica y acelerada. Es difícil dirigirla. Pero el Señor va a apacentar, Él va a dirigir, Él va a pastorear una vida que tenga paz. Porque en paz y en tranquilidad vamos a poder oír su voz y vamos a poder tener la mansedumbre. La mansedumbre es una manera de manifestación de la paz de espíritu. Vamos a tener la humildad para poder oírlo y la mansedumbre para relacionarnos con nuestros hermanos. Entonces necesitamos ser pastoreados, y una de las maneras por la cual podemos ser pastoreados es a través de ser lirios. Por eso ese es otro mensaje de los lirios sobre las columnas, la cabeza de las columnas. El Señor quiere pastorearnos, pero Él solamente puede pastorear a los que están en paz, a los que tienen un corazón tranquilo, a los que no están gritando que la cosa se está cayendo, que la casa se está viniendo abajo, que el mundo se está terminando. Tengamos paz, tengamos paz. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor, pero no tengáis miedo, confiad, yo he vencido al mundo. Entonces tengamos paz, no se aflijan, ni aun cuando están enfermos, ni cuando
tienen tos o cuando tienen esto, traten de tranquilizarse. Una de las cosas que yo percibí en el hospital, como testimonio personal, es que cuando estaba casi cayendo a un colapso nervioso, porque veía mi incapacidad y ya no podía respirar. Yo no estoy consiguiendo todavía cantar bien, ustedes lo van a percibir dentro de un poco de tiempo, unos minutos, que vamos a cantar juntos. Porque todavía mis pulmones no se han ensanchado todavía, pero lo estoy haciendo porque el Señor merece que toda la gloria y toda la honra. Pero es así. Nosotros necesitamos aprender que en medio de la aflicción vamos a poder demostrar nuestra confianza en el Señor. Entonces, en ese periodo en el cual yo sentía que estaba entrando a un colapso nervioso, el Señor me dijo, ríndete, sujétate, ten paz. Y cuando Él me dijo eso, yo me di cuenta cómo yo estaba acelerado en mis pensamientos, en la cama, sin poder moverme, sin fuerzas, con agujas por aquí, otras por aquí, otras aquí, y una sonda en la nariz, y ¿qué iba a hacer yo? Entonces me tuve que tranquilizar, y ahí comenzó mi recuperación. Qué importante es tener calma. Aun cuando alguien está en el agua y no sabe nadar, calma. Pero ¿qué hacemos nosotros? Comenzamos a gritar. Cuando hay problemas, o alguien está afligido, o alguien se cayó, comenzamos a gritar. Calma. Solo con calma podemos pensar bien y para saber qué es lo que debemos hacer. Entonces el Señor quiere pastorearnos, pero Él pastorea entre lirios, entre los que están tranquilos. Amén. Y por último, ¿por qué lirios sobre la parte más alta de las columnas? ¿Cómo vamos a tener firmeza? Teniendo en esta cabeza lirios, para que nuestro corazón se deleite en el amor. En el amor recuerden que viene a través también de la unidad, y viene también a través del sacrificio. Pero en el Salmo, hay dos salmos, el Salmo 69 y el Salmo 45 en la Escritura, que menciona en su título los lirios. Y dice aquí, Salmo 45, en el título, en el hebreo, dice, al músico principal sobre Shashimon, perdón, queremos leer aquí, Shoshanim es la palabra en el hebreo, Shoshanim, que es lirios. La traducción es lirios, sobre lirios, másquil de los hijos de Coré. Másquil quiere decir una enseñanza didáctica, o sea, es a través de una enseñanza que aprenderemos cómo estar entre los lirios. El lirio también no solamente habla de la paz, también habla del amor, es a través del amor, por eso habla de la madre, del amado, de la paciente entre lirios. Es necesario que nosotros tengamos ese amor en nuestros corazones. Por eso dice que debemos ser edificados en amor. Debemos de crecer como lo leímos en Colosenses capítulo número 2, que debemos estar unidos en amor a través de los lirios. Nosotros somos parte de esos lirios. Entonces, además de la tranquilidad y de cero, digámoslo así, afanes y de intranquilidad, cero intranquilidad, los lirios también nos hablan del amor. Entonces, que el Señor pueda permitir con su infinita misericordia, o por su infinita misericordia, a cada uno de nosotros aplicar estas enseñanzas, esta didáctica a nuestra vida práctica. Consolémonos unos a los otros. Hay victoria en el Señor. Y yo les digo, no importa lo que cada uno de nosotros estemos pasando, confiemos en el Señor, tengamos paz, tengamos tranquilidad, que el Señor pueda ver lirios en nuestra cabeza, confianza, y Él va a poder pastorearnos, Él va a poder darnos su pasto, su comida, su dirección, vamos a poder oír su palabra. Él no grita, Él viene con un susurro apacible, con un silbo apacible y delicado, y solamente en tranquilidad podemos oír esa voz, como yo oí esa voz cuando yo estaba en el mayor silencio de mi vida, entregando mi alma. Yo le dije, Señor, ¿por qué no vi a mi mamá y mi papá? Y Él inmediatamente respondió. Él responde así, lo que pasa es que somos sordos, debido a la inquietud, debido a los afanes, no oímos. Pero cuando yo estaba ahí,
total silencio. Yo oí que él me dijo que no vas a morir. Gracias a Dios porque podemos encontrar a través de la paz y del silencio de nuestra alma. Alma mía, dice, haz silencio. En el silencio espiritual vamos a encontrarnos con el Señor. Vamos a encontrar también su palabra y su espíritu va a fluir sobre nuestras vidas. Y al final de este mensaje, antes de orar, vamos a oír un nuevo canto que tal vez no lo han oído nunca, lo van a aprender y que pueda ser de bendición como ha sido de bendición para mi vida, que a través de ese canto que surgió en momentos difíciles, el Señor me hizo adorarlo y olvidarme de lo que estaba pasando conmigo y concentrarme en las cosas maravillosas del Señor. Padre, bendice a mis hermanos, bendice a cada uno, ayúdalos, Señor. Yo sé que tú estás pastoreando a cada uno y a veces es difícil porque muchos de nosotros no estamos tranquilos en nuestro corazón. Ponemos nuestros ojos en los vientos, en las ondas que se levantan, en el mar turbulento y no los fijamos en ti, Señor. Pero por favor, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos llenes de paz y de tranquilidad para la gloria de tu nombre, para que en todo momento y principalmente en los momentos más difíciles tengamos paz, para que seamos pastoreados por ti. Haznos lirios, que cada uno de nosotros seamos esas plantas maravillosas que a través de ellas se nos dio a entender uno de los mensajes más importantes. No viváis ansiosos. Confíen en que el Dios de los cielos va a cuidarlos. Siempre estará con ustedes y de esa forma estarán firmes durante toda su caminata en esta tierra. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Que el Señor los bendiga y escuchen el canto y si es posible varias veces vayan aprendiéndolo para que sea de bendición para cada uno. La paz del Señor y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo domingo. Adoremos al Señor, al eterno Rey de los reyes, pues su gloria y poder más sublimes son que los cielos. Roca fuerte, nuestra salvación, los redimidos te exaltamos. La belleza del cielo es tu nombre. Aleluya al Santo. La belleza del cielo es tu nombre. Aleluya al Santo. Aleluya al Santo. Aleluya.
roca fuerte de nuestra salvación. Los redimidos te exaltamos, la belleza del cielo es tu nombre.